Mi esposa, Jennifer, murió a principios de este año. Parece que fue ayer. No por mi recuerdo de ese día, sino porque no creo haber vivido realmente un solo día desde que sucedió. Es curioso cuánto puede cambiar todo en un día. La mañana había sido como cualquier otra. Jennifer estaba alimentando a nuestra recién nacida Molly, y yo tarareaba una canción mientras preparaba algo de desayunar. La vida era perfecta. Pero en cuanto Jennifer miró sus manos con pesar y comentó lo frías que estaban, eso significó el fin de mi vida idílica. 24 horas después, sostenía una de esas manos frías y sin vida, mientras un doctor me explicaba la propagación y el efecto de la sepsis. Ese día aprendí unas cuantas lecciones duras. No llevo bien la lástima, no llevo bien los encuentros sociales y no llevo bien la situación financiera. No me había dado cuenta de cuánto dependía de Jennifer para mi bienestar. Cada ocasión social se sentía asfixiante y rápidamente me di cuenta de que mi bajo salario como analista de datos no era suficiente para cubrir las cuotas de la hipoteca de nuestra casa nueva en las afueras. Cuando el padre de Jennifer me ofreció un salvavidas, prestándonos su casa de vacaciones poco usada en el norte de Bretaña, acepté encantado. No podía esperar para dejar atrás esas miradas de lástima. Solo cuando Molly y yo llegamos a la casa, sentí la primera punzada de aprensión. Sabía que la casa era vieja, tal vez 3 o 4 siglos, según lo que me había dicho el padre de Jennifer, pero parecía casi medieval. El techo estaba firme pero cóncavo como una lente. Las chimeneas a cada lado del edificio parecían aferrarse desesperadamente a la estructura principal. Estas chimeneas conducían a las únicas fuentes de calor de la casa. 2 grandes chimeneas, sostenidas por enormes losas de piedra que aún mostraban las marcas del pico con el que fueron talladas. El piso superior estaba sostenido por grandes vigas de roble que, aunque todavía firmes, mostraban las cicatrices de siglos de ataques de termitas. Incluso después de una limpieza a fondo, las crujientes tablas del piso de arriba aún hacían caer polvo al piso inferior cuando se caminaba sobre ellas. Pero a pesar de esas peculiaridades, me sentía casi contento. El pequeño pueblo donde estaba situada la casa era increíblemente tranquilo, lo que significaba que Molly y yo rara vez éramos molestados. Se podría suponer por la multitud de casas con contraventanas que era un pueblo fantasma, pero el hechizo se rompía con las campanadas horarias de la iglesia central, que parecían actuar como un horario sonoro para los locales, quienes salían de sus casas para ir a la panadería o al estanco en sus rituales diarios. En mis breves salidas, noté lo envejecida que era la población. No podía recordar haber visto a nadie menor de 30 años. No es que tuviera mucha interacción con ellos, ni siquiera hablaba francés, y mucho menos bretón, y siempre me miraban con cautela. Curiosamente, la única persona que hablaba inglés en el pueblo era mi vecina, una anciana llamada Dory, que parecía casi tan antigua como la propia casa. Vivía en la casa contigua. Nuestra primera interacción fue extraña. Acababa de regresar de la tienda de la esquina, con Molly atada a mi pecho y la bolsa de compras en la mano, cuando al poner la llave en la puerta, escuché el taconeo de madera contra piedra. Me volví para ver a una mujer mayor, con zuecos. Tenía un vestido moteado blanco y negro y un sombrero con volantes a juego. Antes de que pudiera saludarla, señaló con un dedo nudoso a Molly y con un fuerte acento bretón, croó: «¿El bebé es tuyo?» «Sí lo es. Se llama Molly», respondí con cautela. «No la acabo de encontrar ahora». Me arrepentí de mi intento de broma cuando el rostro de Dory se frunció en una mirada severa.
Este no es lugar para un niño, dijo con frialdad. Dije señalando el edificio. Por fuera parece un poco deteriorada, pero en realidad es bastante acogedora por dentro. Dory me interrumpió moviendo el dedo. No. Este lugar es demasiado peligroso para el niño. Estamos demasiado cerca del caos. Por un momento no entendí a qué se refería, pero luego me di cuenta que hablaba del valle, que limita con el lado oeste del pueblo. Los bretones usan la palabra caos para describir un área de caos geológico primordial literal, el caos junto al pueblo. Como muchos otros en Bretaña, es un valle sinuoso lleno de enormes rocas y formaciones extrañas. Estas grandes piedras, algunas más grandes que casas, se dice que fueron rodeadas y desplazadas tras grandes calamidades. La naturaleza antigua de estos valles ha generado innumerables mitos sobre espíritus y criaturas que vagaron por estas áreas antes de la era del hombre. Sin embargo, ese misticismo siempre me había pasado desapercibido. No me preocuparía. No creo que Molly vaya a andar cerca de esas rocas pronto, dije acariciándome la cabeza mientras ella empezaba a moverse. Dory solo negó con la cabeza. Su madre debería estar atenta. No es lo que entra lo que debe preocupar, sino lo que sale. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Molly empezó a llorar. Su madre ya no está con nosotros, dije rápidamente, sintiendo una punzada repentina de angustia. Será mejor que entre y le dé de comer. Fue un gusto conocerle. Intercambiamos nombres y me dirigí hacia adentro. Mientras desempacaba las compras y comenzaba a preparar la fórmula para bebés, sentí que el duelo volvía a colarse en mi mente. Llevaba 3 meses en Bretaña y me di cuenta que no había pensado en Jennifer en toda la última semana. Tan ocupado con el trabajo y cuidando de Molly, que no había tenido tiempo para pensar. Ahora, solo con mis pensamientos, recordé cuánto la extrañaba. Las pequeñas cosas que faltaban eran las que más me dolían. La manera en que la abrazaba saltando cuando regresaba del trabajo. El olor que dejaba en mis almohadas y cómo le cantaba a Molly para dormir. Esas pequeñas cosas que juntas formaban el amor por una persona. Ahora, todo lo que me queda es un recuerdo. Los llantos de Molly me sacaron de mi trance de duelo. Está bien, está aquí, dije suavemente mientras le acercaba la botella a la boca para que se alimentara. ¿Qué voy a hacer, Molly?, susurré mientras los ojos verdes de su madre me miraban a través de ella. Suspiré y la acerqué más a mí. Al menos siempre te tendré a ti. Como si sintiera mi tormento, Molly se rió y me dio una gran sonrisa desdentada. Le sonreí. Está bien, pequeña, es hora de dormir. Papi tiene más trabajo que hacer. Llevé a Molly a mi habitación hasta su cuna, que estaba acomodada en la esquina junto a la ventana. Duerme bien, mi angelito. Le besé en la frente y la arropé. Abajo, en la sala, encendí la chimenea, abrí mi laptop y regresé al trabajo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché ese primer golpe. Llevaba puestos los audífonos, así que no sabía si al principio había escuchado mal. Luego otro golpe, y otro más. Me levanté de un salto al escuchar a Molly empezar a llorar. Escuché lo que parecían pasos frenéticos resonando desde arriba. «¿Molly?», grité mientras subía corriendo por la escalera hacia el dormitorio. Esperaba cualquier cosa, pero al entrar a la habitación, ahí estaba Molly, profundamente dormida en su cuna. Lo había imaginado. Me quedé confundido al sentir una ráfaga de viento que cruzaba la habitación. La ventana junto a la cama de Molly estaba entreabierta. Estaba seguro de que no había estado abierta antes. Un bajo retumbar de trueno emanaba de la ventana.
la lluvia empezó a caer suavemente sobre el techo de tejas. Una extraña tensión me invadió. Nunca había creído en fantasmas, pero esto parecía algo que alguien que sí cree en ellos se asustaría. De cualquier modo, ya fuera un fantasma o una rata, de repente me sentí muy incómodo dejando sola a Molly en esa habitación. La levanté cuidadosamente de la cuna y la llevé de vuelta abajo. Ella se movió cuando entré en la sala y al ver el biberón de leche para bebé dejado a un lado, comenzó a estirarse hacia él sin cesar. «Todavía tienes hambre, ¿eh?», le dije a Molly mientras la acostaba en la pequeña cuna junto al sofá. «Está bien, solo uno más». Me apresuré hacia la cocina para preparar otra mezcla. Cuando regresé a la sala, podía ver que sus ojos estaban fijos en el biberón, con una extraña intensidad. «Vaya, de verdad te gusta mucho esto, ¿no?». Me agaché para darle el biberón, pero prácticamente me lo arrebató con una destreza que nunca había visto, y comenzó a beber con avidez. «Calma, cariño, te puede caer mal». Intenté quitarle el biberón, pero tenía un agarre fuerte como una tenaza. Con total incredulidad, vi cómo el contenido entero del biberón desapareció en 10 segundos. En cuanto terminó, dejó escapar un pequeño eructo y arrojó el biberón fuera de la cuna. «Jesucristo, Molly, ¿de dónde sacaste eso?», dije en shock. Nunca había visto a Molly actuar así, ni a ningún bebé de hecho. Los ojos verdes de Molly se encontraron con los míos. Otro trueno retumbó por la habitación. Una ola de extrañeza me recorrió. Algo estaba raro. Molly parecía rara. No estaba seguro si era la extrañeza de la noche o algo más, pero la manera en que me miraba tan fijamente casi me inquietaba. Como queriendo aprovechar la atención repentina, Molly comenzó a murmurar. Quizás su primer palabra. Molly nunca había intentado hablar así antes. Mi inquietud comenzó a desaparecer al darme cuenta de que estaba a punto de presenciar un momento maravilloso. «¿Qué es, Molly? Papi está escuchando», susurré, preocupado de que cualquier ruido rompiera esta burbuja de descubrimiento. Murmuró Molly. Las palabras casi se liberan. «¿Sí, Molly?», dije con anticipación. «Más», dijo Molly con cierta deliberación. Una risa escapó de mi aliento. «¿Más? Molly, mi angelito, acabas de tomar un biberón entero». Las cejas de Molly se fruncieron como si entendiera. «Más», repitió con un tono más firme. «No, Molly, ya es hora de dormir. No necesitas otro biberón», le respondí, con la preocupación regresando a mi voz. «Más ahora», gritó Molly justo cuando el primer rayo iluminó la habitación. Comenzó a agitarse frenéticamente en su cuna. Por un momento me quedé ahí, incrédulo. Molly tenía solo 10 meses. No era imposible que empezara a hablar a esa edad, pero su comprensión de mis palabras me parecía tan extraña como su repentina hambre. Además, Molly nunca había tenido una rabieta así antes. Claro, había llorado y se había molestado, pero nunca había gritado con tanta furia. Cedí. Había intentado calmarla hablándole, meciéndola suavemente e incluso cantándole, pero seguía gritando, exigiendo que la alimentara. Me sentí derrotado mientras preparaba otro biberón. Jennifer habría sabido cómo manejar esto, pensé para mis adentros. Pero un golpe en la puerta me sacó de mi triste trance. Era Dory, vestida con una bata blanca de noche y pantuflas mullidas que se estaban empapando poco a poco por la lluvia que se intensificaba. Con una expresión severa pegada al rostro, me habló, señalando con insistencia hacia adentro.
Tu niña me ha mantenido despierta esta última hora. Oh, Dios, Dory, lo siento. Tartamudeé. Es Molly, no sé qué le pasa. No para de comer y llorar. Dory me empujó antes de que terminara. ¿Dónde está?, exigió. Déjame verla. No tuvo que preguntar. Simplemente siguió el sonido del llanto. La seguí rápidamente con el biberón en la mano. Nunca ha estado tan obsesionada con la comida antes, le dije, entregándole el biberón a Molly, quien rápidamente dejó de gritar. Esto acaba de empezar esta noche, dijo Dory, con una preocupación que empezaba a notarse en su rostro. Sí, e incluso dijo sus primeras palabras, solo para pedir más comida, dije mientras Molly terminaba lo último del biberón. Dory solo negó con la cabeza. Lamento ser yo quien te diga esto, comenzó, y luego hizo una pausa. Dory miró a Molly descartando su tercer biberón, y luego me miró a mí. Esta no es tu hija, dijo con sencillez. ¿De qué diablos estás hablando?, respondí asombrado. Los niños son raros aquí. Son buscados, anhelados por cosas que a menudo no son humanas. Dory se inclinó y levantó a Molly, que había empezado a llorar de nuevo. Esto es obra de los Hettin. Conozco a muchas madres que se dieron cuenta demasiado tarde o se negaron a aceptarlo. Pasan meses, la comida se acaba, pero el bebé no crece. Miró a Molly, que volvió a llorar desconsoladamente. Ahora estará profundamente dentro del caos. Intenté advertirte, suspiró. Una ira repentina comenzó a brotar de mí. Esa es mi hija la que tienes en brazos. No conozco a esos Hettin y no me gusta cómo te refieres a ella. Devuélvemela. Extendí los brazos expectante. ¿No me crees? Dory soltó una risita. Mira, te mostraré. De repente, comenzó a apretar con fuerza el pulgar en la sien de Molly, quien empezó a gritar aún más fuerte. Respondí con un grito y me lancé hacia ella, pero antes de poder alcanzarla, escuché un estallido audible cuando el ojo de Molly salió de su cráneo. Pero lo que cayó al suelo no era carne. Rebotó y rodó hasta mis pies como una canica. En un momento en que el tiempo pareció congelarse, lo recogí. Era un ojo de porcelana perfecto, tallado y grabado mejor que cualquier prótesis que hubiera visto. Miré hacia arriba y vi a Molly con un solo ojo, su piel recubriendo el interior de la órbita como una muñeca maltratada. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Qué diablos es esa cosa?, dije en voz alta lo que pensaba. Un cambiante, una falsificación muy engañosa y una cruel imitación de la vida, comenzó Dory con indiferencia mientras Molly se agitaba contra ella. Son creación de los Hettin, criaturas repugnantes e imperfectas que solo han evitado la degeneración de su raza, apropiándose de los hermosos y completos. Mi mente comenzó a acelerar. La locura de la situación y los gritos de Molly, o más bien del cambiante, empezaban a hacerme doler la cabeza. ¿Dónde está la verdadera Molly?, pregunté desesperado. La habrán llevado a las cuevas bajo el caos, dijo Dory con calma mientras otro rayo iluminaba sus ojos oscuros. Si sales ahora, tal vez puedas llegar a ella antes de que la reclamen. Necesitarás llevar esto, dijo, balanceando el cambiante frente a ella. Aunque sabía que no era humano, mi instinto paternal me hizo apresurarme a tomar a la bebé de un ojo y acunarla bajo mi brazo. ¿Y qué se supone que debo hacer con ella?, pregunté, algo inquieto por cómo manejaba a la criatura. La usarás para negociar. Solo así ellos se rebelarán ante ti. Tu hija tendrá valor para ellos, pero no más que la herramienta que usaron para adquirirla. Estas cosas
requieren mucho para ser fabricadas. Señaló hacia la puerta. Sal ahora. Ve al nivel más profundo del caos. Si ella sigue viva, oirás sus llantos que te guiarán. Espero que tengas más suerte que yo. Con tanta información que procesar y tan poco tiempo, solo pude decirle gracias, mientras agarraba mi abrigo y salía corriendo hacia la tormenta. Llovía fuerte. El cambiante lloraba sin parar. Y a pesar de mi conocimiento, instintivamente traté de protegerla de la lluvia lo mejor que pude. Las luces se encendieron en algunas casas por las que pasé, mientras sostenía a la niña que gritaba. Y mientras las farolas se apagaban y el caos se desplegaba ante mí, la única fuente de luz provenía de los flashes inconsistentes del relámpago que iluminaban los gigantescos bloques de piedra por los que desesperadamente trepaba. Estaba avanzando entre el río de rocas cuando, a menos de 5 minutos, escuché los primeros llantos, débiles y silbantes a través del viento. La escuché. Era mi bebé. Aceleré el paso, sin importar los saltos entre las piedras que se escondían entre los guijarros. Saltaba de roca en roca, sosteniendo al impostor firmemente contra mi pecho. Entonces la encontré. Un claro circular que en su centro tenía 3 grandes rocas, caídas en su lugar, dando la apariencia de una gran puerta de piedra que conducía a un abismo negro e infinito. Un solo llanto resonó desde el vacío. «¡Molly!», grité, pero solo el trueno respondió a mi llamado. Ojalá hubiera traído una linterna o un encendedor, cualquier cosa que me permitiera ver dentro de esa oscura caverna. No tenía forma de saber qué tan profundo o lejos se extendía. No quería arriesgar una caída, a menos que no hubiera otra opción. Tenía que intentarlo, como dijo Dory. «Tengo a tu hijo», le grité al abismo, «y sé que tienes al mío». Sin respuesta. «Quiero hacer un intercambio. Devuelvo lo que es tuyo y tú me devuelves lo que es mío», grité de nuevo, sintiendo la desesperación crecer en mi voz. De nuevo, escuché los llantos de Molly resonar desde la oscuridad. Puse al cambiante sobre la piedra. Su ojo de porcelana brillaba a la luz de la luna. Me di cuenta de que no tenía otra opción. Tomé una piedra suelta y la levanté por encima de mi cabeza. «Lo maté a tu creación si no me traes a la mía», grité con un enfermizo y primitivo egoísmo. Me sentí enfermo porque de repente supe que lo haría. Si no podía tener a Molly, entonces ellos no podrían tener a esta cosa. Un súbito chillido gutural emanó de la oscuridad. Un grito metálico inhumano que sonaba como 100 tenedores arrastrándose por una pizarra. «Créanme que lo haré, malditos bastardos», exclamé. Los gritos y llantos de Molly desde la cueva parecían sincronizarse con la abominación debajo de mí. «Les daré hasta contar hasta 3», dije, apretando con fuerza la piedra. «1». Otro aullido infernal salió de la oscuridad. «2». El cambiante miró hacia arriba, aterrorizado. «3». Un gran relámpago cayó en un árbol a pocos metros de donde estaba, cegándome por un momento con una luz blanca intensa. Cuando mi visión se aclaró, con la piedra aún levantada, vi 2 ojos verdes brillantes. Inmediatamente arrojé la piedra a un lado y tomé a Molly en mis brazos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sollozando en silencio y susurrándole dulces palabras de consuelo a Molly. Pero cuando la lluvia empezó a calar mis capas exteriores, me levanté y me dirigí a casa. No recuerdo haber llegado a casa ni haberme ido a la cama. Lo único que recuerdo es despertarme en el sofá, con Molly acunada en mis brazos. Quedaban algunas brasas moribundas en la chimenea,
y podía ver el sol de la mañana asomándose entre las rendijas de las persianas de la ventana. Por un breve y reconfortante momento, pensé que solo había tenido la pesadilla más terrible. Sin embargo, ese momento se rompió rápidamente cuando al mirar hacia la mesa, un solo ojo de porcelana me devolvía la mirada. Actualmente estoy en el ejército coreano y no debería estar escribiendo cosas en internet a estas horas. Pero ahora soy sargento y puedo salirme con la mía en cosas por las que otros serían castigados. Así que al diablo. Les voy a contar una historia que me tuvo atormentado durante un año. Una historia que involucra a mi mejor amigo de la secundaria. Mi amigo era el mejor de la escuela y yo era el peor. Parecía raro que un delincuente como yo fuera amigo de un estudiante con todas las As, ya que en Corea consideran que esos seres viven en un universo completamente diferente. Sin embargo, nos llevábamos bien, como cualquier amistad fraternal que puedan tener dos mejores amigos. Nos sentábamos al final de la fila del salón. Eso fue idea mía, porque me gustaba mirar por la ventana que tenía justo a mi lado, esperando algún día salir de este agujero de mierda. Siendo él el representante de la clase, mi amigo, lo llamaré David, que es un nombre en inglés para las clases, nunca se quedaba dormido durante las lecciones. Era casi mecánico cómo podía escuchar olas interminables de tonterías que se entrelazaban en estupideces que no servían para nada en el mundo real. Pero esa era solo mi opinión. A él le encantaba eso. Es por ello que, cuando un día empezó a dormirse no solo en una clase, sino en todos los días de la escuela durante una semana, ahí supe que algo andaba mal. Al principio, él desestimaba mi «Finalmente aceptas que todas estas clases no sirven para nada», con risas incómodas y maldiciones. Pero cuando pasó una semana y me puse serio con mis preguntas, me dio la mirada más oscura que he visto en su cara, que siempre estaba sonriendo. Supe que algo estaba pasando, así que compramos un poco de soju en la tienda de conveniencia. Yo siempre fui bueno consiguiendo cigarros y alcohol. Regla número 1. Mira a los ojos y exígelo. La mayoría de los estudiantes de secundaria muestran señales de culpa que arruinan la operación. Luego fuimos a nuestro escondite secreto desde la secundaria y nos servimos un par de tragos en un vaso de papel. Contamos un par de chistes internos y hablamos tonterías hasta que saqué una gran bocanada de humo de mi Marlboro y le pregunté cuidadosamente: «Oye, David, ¿y qué pasa con toda esta mierda?». David me dio esa mirada oscura otra vez y suspiró como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. Podía ver que lo que hubiera pasado lo estaba matando por dentro. No suelo fijarme en los detalles de las personas, pero pude ver que le salían escalofríos en el cuello. Era pleno verano, caluroso y húmedo. David pidió que le pasara un poco de humo, lo que me sorprendió. Nunca había fumado en su vida, pero simplemente se lo di. Después de inhalar, soltó el humo lentamente, solo para toser histéricamente. Pensándolo ahora, fue muy gracioso ver a un nerd quejándose de por qué la gente fuma esto. Pero en ese momento, todo parecía una solemne iniciación. Después de aclararse la garganta un par de veces, habló con voz débil. «He estado viviendo en el infierno por una semana. No puedo concentrarme en mis estudios, ni siquiera puedo dormir por las noches. Janus, si vas a escuchar esto, más te vale no llamarme mentiroso, porque creo que podría perder la cabeza». Como cualquier otro amigo curioso, le prometí no llamarlo mentiroso, y tras tranquilizarlo, me contó un relato que no solo me asustó, sino que me mantuvo despierto en las horas más oscuras, cuando las sombras crujen. Su historia comienza en una academia a la que ambos asistimos. Es una academia de matemáticas en Seúl, muy cerca de mi casa, a solo un par de calles. Si eres de Corea,
sabrías que el gobierno estaba tratando de destruir la autoridad que estas instituciones educativas privadas había mantenido durante mucho tiempo. Por eso decidieron limitar todas las actividades de estas academias hasta las 12 de la noche. Sin embargo, las madres tigre de Corea, Dios las bendiga, y los directores de estas instituciones no aceptaron eso. Entonces, crearon un sistema en el que los pisos quedaban cerrados con cadenas de hierro, dejando accesibles solo los baños, las escaleras y los elevadores después de la medianoche. Mientras tanto, las luces directamente en la entrada se apagaban. Sin embargo, el interior seguía activo, engañando a la policía que patrullaba los edificios educativos, para que pensaran que las academias ya estaban cerradas. Sin embargo, rara vez presenciaba estos cierres porque yo salía a las 11, deseándole suerte a David mientras me dirigía a las barras de mi parque local para ejercitar bíceps y músculos de la espalda. Mientras tanto, David se quedaba ahí hasta las 4 de la mañana, perdiendo juventud segundo a segundo. Durante esos innumerables días de despedidas por mi parte y por favor estudia por parte de David, una noche de viernes algo pasó. Algo que David tuvo que ocultarme durante toda una semana antes de contarme. Ese viernes, presumiblemente, me despedí y me fui a casa. David, quedándose atrás, se concentró en sus estudios por horas y horas. Después de un largo y agotador estudio, empezó a sentir el cansancio acumulado por las interminables noches de estudio. Nunca me había sentido tan cansado antes, dijo, y continuó su relato. Estando aturdido por el cansancio que sentía, después de estar sentado horas en una silla, decidí levantar la vista y mirar a mi alrededor. El reloj marcaba la 1:34. No había nadie más que 2 chicas, y ellas también parecían listas para irse. Suspiré y me froté los ojos cuando la puerta del aula se abrió y entró el maestro. Al ver a los zombies de libros, apenas capaces de mantener los ojos abiertos, esbozó una pequeña sonrisa y dijo: «Son pasadas la 1 y todos parecen cansados. Así que para los que quieran descansar ahora pueden irse. Para los que planeen quedarse un poco más, vamos a tomar un descanso de 10 minutos para que ese estático en su cerebro se despeje. Descanso de 10 minutos». Suspiré y apoyé la cabeza sobre la mesa. Estaba tentado a irme a casa un poco temprano. Solo es un día, ¿verdad? Pero pronto recordé que se acercaban los exámenes parciales y necesitaba mantener una buena calificación. Así que tras una negociación interna, decidí seguir esforzándome. Después de ir al baño y volver a ponerme en modo estudio, esperaba exprimir el poco jugo de concentración que me quedaba. Al salir del aula, pedí las llaves para abrir las cadenas de la entrada del piso y me dirigí a la puerta de acero. Estaba oscuro, pero pude distinguir la cerradura y pronto abrí las grandes puertas, dejando que una nueva capa de oscuridad se volcara en mis ojos. La luz débil de la luna filtrándose por la pequeña ventana situada sobre las escaleras y el número 13 en rojo del elevador eran todo lo que iluminaba la plataforma, que de otra forma estaba completamente a oscuras. Apenas podía ver nada, pero logré girar a la izquierda en dirección al baño. Al doblar una esquina y llegar a la entrada, el lugar estaba a oscuras total. No había ninguna luz, pues el edificio debía estar muerto para escapar de las miradas sospechosas de la policía. Me abrí paso a tientas hacia el baño, solo para darme cuenta de que la oscuridad que había sentido no era nada comparado con lo que veía ahora. Tocando con las manos, llegué a la primera cabina y casi me desplomé sobre el inodoro. Solo iba a hacer lo mío y salir, pero el silencio y la negrura resultaban tan reconfortantes para mis ojos cansados que decidí cerrar los ojos y meditar un par de minutos. Me quedé pensando si estudiar así valía la pena, si lograría entrar a la Universidad de Seúl. Solo un par, ¿no? No hay daño en unos pocos En eso escuché algo.
Me desperté con un débil sonido de tacones resonando en los pasillos del edificio. ¿Cuánto tiempo había dormido? Revisé frenéticamente mi celular para ver la hora. Eran las 2:22. Murmuré una maldición y comencé a prepararme para salir, solo para escuchar el sonido de tacones acercándose al pasillo del baño. ¿Qué diablos? Esperé en silencio a que los pasos se alejaran. Este era el baño de hombres, por el amor de Dios. Entonces, un horrible pensamiento cruzó por mi mente. Estaré en el baño de mujeres. Pero pronto recordé una discusión con Janos. Él se había quejado de que el baño de hombres estaba en el tercer piso y el baño de mujeres en el primero, aunque técnicamente sería más conveniente para los que estábamos en el tercer piso, porque tanto él como yo preferíamos que fuera así. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Ese era Janos. Mis pensamientos se detuvieron de golpe, cuando los pasos se hicieron más fuertes y más cercanos. Sabía con certeza que este era el baño de hombres. Janus me lo había asegurado. Entonces, ¿qué era esto? Sentí que mi corazón comenzaba a latir como loco cuando el sonido de tacones entró al baño. No podía deshacerme de la sensación inquietante que colgaba en las cuerdas de mi corazón. La oscuridad, el silencio, el sonido penetrante de los tacones. Miré al espejo colocado en el interior de la puerta de la cabina que decía: «Ámate a ti mismo y te limpiarás después», colocado justo a la altura en que estarías si te sentaras en el inodoro. Miré mi rostro apenas visible. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y podía distinguir dos ojos muy abiertos, empapados de miedo. Los pasos se detuvieron por un segundo. El sonido había cambiado, volviéndose más claro que tenue. Me tomó un momento darme cuenta del horror. Ella estaba caminando en círculos. Quienquiera que fuera, estaba caminando en círculos por todo el baño, sin detenerse, sin cambiar el ritmo. La mirada aterrorizada en mi reflejo solo amplificaba el terror que sentía. No solo el miedo me consumía, sino que la pura idiotez de la situación estaba minando mi ser. Siempre había llevado una vida normal, estudiando y jugando con amigos. Esto no era algo con lo que pudiera lidiar. Pero me gustara o no, los pasos continuaban resonando en el baño. Volvió el silencio, dejándome paralizado. Sentí un nudo en la garganta cuando me di cuenta de que los pasos se habían detenido justo frente a mi cabina, dejando solo la puerta entre mí y quien estuviera allá afuera. Empecé a sentir náuseas mientras la tensión subía por mis piernas. Parecieron horas mientras me quedaba mirando mi reflejo, el entorno manteniendo mis sentidos inútiles enfocados. Pero lo curioso es que no importa cuán asustado estés, la curiosidad siempre parece ganar. Empecé a preguntarme qué demonios me tenía tan tenso. Quería que todo fuera una broma para poder reírme de ello. Así que me encontré preguntándome si podía simplemente echar un vistazo. Solo un vistazo, ¿no? Claro que no abriría la puerta, pero la rendija entre la puerta y la pared de la cabina parecía demasiado tentadora. Lentamente acerqué mi cara hacia la rendija, moviendo la cabeza ligeramente. A través de la abertura, un cuchillo apareció haciendo movimientos de puñaladas que alcanzaban a solo unas pulgadas de mi nariz. Volví a mi lugar. Mi cerebro, mi corazón, cada parte de mi cuerpo se llenaba de sangre bombeando. Deseaba que se detuviera. Podía oírme. Cerré los ojos y por primera vez recé a un Dios en el que nunca creí. Y solo había oscuridad. En ese punto de la historia le pregunté a David en tono bajo qué hizo después. Me respondió que se quedó dormido. Yo, molesto, le dije que era un idiota y que debería haber sido apuñalado varias veces. Su explicación fue que estaba tan cansado que después de lo que pareció una eternidad, su cerebro simplemente se apagó.
Esta explicación, de una manera extraña, hizo que creyera aún más su historia. Si quisiera inventar una buena historia, habría añadido más elementos fantasmales. Después de darle otra calada, le pregunté qué pasó después y continuó. Desperté con un alboroto que venía desde dentro del baño. Era de mañana y me sentí seguro de nuevo. Ni siquiera las varias voces de hombres mayores que venían de la puerta me detuvieron para abrirla. 3 policías conversaban entre ellos, y como si me estuvieran esperando, en el momento en que aparecí empezaron a reírse. Me dijeron que no debería estar durmiendo en los baños, y que mejor me fuera a casa. Pero pude ver que sus sonrisas no les llegaban a los ojos. Me di cuenta de que estaban cubriendo la salida, como para ocultar algo. Ajushi, ¿qué pasa?, dije mientras me ponía de puntitas para ver qué estaban ocultando. Afuera de la salida, 2 policías jóvenes sacaban a alguien del edificio. Era una mujer con el cabello tan largo que le cubría la cara, vestida con harapos y con la cabeza ladeada hacia un lado. Solo pude captar un vistazo de toda la situación, lo que me dejó desconcertado mientras pedía respuestas a los 3 policías mayores. Vi un cambio drástico en sus rostros sonrientes, cuando sus caras suaves se endurecieron. Uno de ellos soltó un suspiro cansado y me dijo: «Tendrás que venir a la comisaría conmigo, chico». Así fue como por primera vez en mi vida vi el interior de una estación de policía. El interior de la comisaría se sentía frío, como si por muy inocente que pensaras que eras, encontrarían algo para meterte en la cárcel. Todos parecían ocupados, tecleando en sus computadoras y hablando por teléfono. Incluso el policía que me había traído aquí parecía concentrado en su trabajo, sin importar el chico intimidado sentado frente a su escritorio. Sin nada más que hacer, comencé a mirar alrededor. Nada fuera de lo común. Me preguntaba qué dirían mis padres si supieran que no había estudiado toda la noche y me había quedado dormido, solo para acabar atrapado en una comisaría. Decidí no pensar en semejante aberración. Mis ojos siguieron vagando hasta que llegué a una celda con barrotes, una que conozco de las películas, donde suelen meter a borrachos o personas que se han metido en peleas. Dentro había una mujer, una con el cabello cubriendo la mayor parte de su rostro y los ojos abiertos tan grandes que parecía que las cuencas iban a estallar. Tenía una sonrisa escalofriante en la cara, casi de oreja a oreja. La boca en forma de rendija ocupaba la mitad de su rostro, como si alguien le hubiera cortado la boca para hacer espacio a más alegría. Noté que movía la cabeza de lado a lado en un patrón rítmico, pero caótico, tan lento que se te escaparía si miraras a otro lado y luego volvieras a mirar. Era inquietante. En ese momento escuché una tos falsa proveniente del escritorio y aparté la mirada de la mujer. El policía me miraba con una expresión seria, como si estuviera debatiendo si yo debería estar ahí o no. Finalmente, después de un rato, me habló con voz cuidadosa. «Hay cosas que no están destinadas a ser conocidas. Probablemente esta sea una de ellas. Si decides simplemente irte a casa y olvidarte de todo, será mucho más fácil para ti y para mí. ¿Aún quieres saberlo?» No sé qué valor surgió en mí, pero respondí que sí con voz decidida. Quería saber qué me había metido en este lío. Como si hubiera estado esperando mi respuesta, el policía me entregó una laptop que colocó al otro lado de su escritorio. En ella había lo que parecía ser una grabación de CCTV que nunca había visto en la vida real, pero que había visto mucho en las noticias. Era una grabación del pasillo justo frente a la entrada del baño. Lo raro era que se podía ver hasta el primer cubículo del baño, lo cual, según yo, probablemente estaba prohibido. Él presionó el botón de reproducir, aceleró la velocidad a 16 veces y vio conmigo. La grabación comenzaba alrededor de las 10 de la noche.
Era extraño ver a chicos de secundaria corriendo por los pasillos, lavándose las manos y esas cosas. Sentía como si estuviera viendo algo que no debería estar mirando. Pero gracias a Dios, los urinarios no estaban a la vista. Seguí viendo mientras el tiempo en la grabación avanzaba rápidamente. El policía había regresado a su escritorio, tecleando en su computadora otra vez. Al llegar la medianoche, todas las luces se apagaron, pero la visión nocturna mostraba indicios de los obstáculos que seguían presentes. Pasó el tiempo, y me empecé a aburrir un poco. No pasaba nada, pero sabía que tarde o temprano aparecería. Finalmente iba a saber quién era el loco que puso un cuchillo en mi cubículo. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, vi una silueta de mí mismo entrando al baño. Me veía estúpido, mientras me movía torpemente por el abismo de los pasillos. Me vi entrar en el cubículo, y la puerta se cerró detrás de mí. Luego esperé. Tarde o temprano aparecería el portador del cuchillo, y podría volver a casa y descansar de todo esto. Pero no apareció nada. Miré la hora, desconcertado. Ya pasaban de las 2:30. No mostraba nada en la grabación. Sentí un alivio inundarme. Eso era todo. Estaba imaginando cosas. La cantidad excesiva de cafeína y las historias de No Sleep me habían confundido el cerebro. Podía irme en paz. Fue entonces, cuando la grabación llegó a las 3, que vi a alguien entrar al pasillo. Era una mujer caminando torpemente, descalza, tambaleándose mientras su largo cabello se balanceaba y barría el suelo hacia el baño. La observé entrar al baño, caminando en lo que parecían ser círculos, hasta que se detuvo frente a mi cubículo, ladeando la cabeza. De repente, comenzó a salir corriendo del baño. Regresó con una silla de algún lado, la puso frente a mi cubículo, saltó sobre ella y se asomó desde arriba hacia el interior. Sentí una sensación ominosa ahogarme, como si alguien lo hubiera planeado. Giré lentamente la cabeza hacia la celda con barrotes. La mujer que había visto antes ya había caminado desde su asiento hasta los barrotes, agarrándolos y metiendo su rostro entre las rendijas. Tenía la misma sonrisa amplia, pero ahora me miraba directamente a los ojos, con una mirada amenazante que me mareó. Ajushi, puedo ver esto en otro lugar. Al escuchar mi débil súplica, el policía giró la cabeza hacia la celda una vez y luego asintió. Vamos a la sala de interrogatorios. La sala de interrogatorios debería haber sido más aterradora, pero yo solo estaba feliz de alejarme de la mirada penitente de la mujer. Al ver que no me sentía bien, el policía me dio una palmada alentadora. Me dijo que podía simplemente detener la grabación y dejar que me fuera, pero decidí seguir viendo. Sentí mi sangre enfriarse cada vez más mientras los segundos, minutos y horas pasaban. La mujer permanecía inmóvil, sin mover un músculo, asomándose a mi cubículo con un gesto cómico que solo empeoraba las cosas. Pero el tiempo nunca es infinito. Pronto la noche desapareció, reemplazada por un sol ardiente que iluminó nuevamente el baño. Pero la mujer siguió observando. Pasaron unas horas más cuando alguien vio a esa mujer extraña y llamó a la policía. Los agentes llegaron y, con la grabación acelerada, de repente todo volvió a la normalidad. Rebobiné el video y lo puse a velocidad más lenta, mientras la policía sacaba a la mujer. Justo en el último segundo, la puerta se abrió y apareció un yo somnoliento con cara de despistado. Janus, si me hubiera despertado un solo minuto antes de que llegara la policía, no sé qué habría visto. La expresión de David estaba pálida, igual que mis manos, de las que sentía caer sudor frío. Me di cuenta de lo profundo que me había metido en esta historia. Le pedí que continuara, mientras tiraba el vaso y bebía de un trago la botella de Soju. Necesitaba ese impulso para seguir. El resto del día fue un borrón. Recuerdo salir corriendo de la estación y caer en mi cama buscando consuelo,
pero no pude dormir. Seguía viendo esos ojos inquietantes y la sonrisa perturbadora de la mujer. Eso duró casi una semana, hasta que finalmente volví a la estación. Estaba hecho un desastre. No podía concentrarme en clase ni comer bien. Mis padres me obligaban a tomar remedios caseros que decían que mejorarían mi mente, pero yo solo los vomitaba, hasta que me atrapaban y me daban otro vaso. Necesitaba respuestas. Necesitaba un cierre. Al verme así, el policía que me mostró el video me sonrió con tristeza. Le dije que quería saberlo todo, y esta fue la historia que me contó. Hace casi 10 años, la academia tenía otro nombre y era mucho más grande. Usaba varios pisos del edificio y tenía muchos estudiantes. Una noche, 4 chicos llevaron a una chica al baño del tercer piso y la agredieron brutalmente, dejándola destrozada emocionalmente. Ella se quitó la vida una semana después. Las madres de los estudiantes estaban furiosas y exigieron que cerraran la academia, que arrestaran a los responsables y que el director fuera destituido. Pero aunque los chicos fueron enviados a un correccional juvenil, el director, un hombre influyente, negó todo. Cambió el nombre de la academia y prometió a los padres que algo así no volvería a pasar. La solución que implementó fue colocar una sola cámara de seguridad cerca del baño. Tras negociar con las autoridades, le permitieron poner esa cámara solo para usarla como evidencia, no para vigilancia continua. Los padres quedaron molestos, pero pronto llegaron los exámenes finales, los que deciden el futuro académico, y pronto olvidaron el incidente. Con el tiempo, nadie volvió a hablar de eso. Pero no la madre. La madre de la chica perdió la razón. Los chicos no recibieron un castigo justo, porque la ley protege a los menores hasta que son adultos. Salieron del correccional en pocos años y siguieron con sus vidas. La madre se hundió en la desesperación, perdió el control y empezó a causar problemas en la calle, hasta que la apodaron la bruja del barrio. Pero una década después, en aquella extraña noche de verano, ella tomó un cuchillo. Después de 10 años, volvió a la academia. Fue al baño de los chicos donde su hija sufrió, dispuesta a enfrentar a cualquiera que se cruzara en su camino. Escuché en silencio y salí de la estación. Sentía como si tuviera plomo atado a mis botas. Una angustia pesada en el corazón y a la vez sentía que el miedo empezaba a disiparse. Era la peor historia que había escuchado en mi vida. También sentí que la rabia se encendía. Me daba mucha pena por la mujer y por la chica. Odiaba a los chicos, ahora probablemente hombres, que habían cometido actos tan viles. Quería poder hacer algo, pero yo era solo otra alma esperando su turno en el sistema judicial. Pero mientras caminaba por la noche ya oscura, cerca de casa, sentí de nuevo un cosquilleo inquietante en la piel. El frío volvió con fuerza y 3 pensamientos pasaron por mi mente. La madre estaba descalza. El tiempo no encaja. La hija había llegado primero. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.